John McCarthy, co-creador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT en 1956, definía la inteligencia artificial como un mundo en el que las máquinas podrán resolver los tipos de problemas que estaban reservados a los seres humanos. Saludos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es José Cruzado y en esta ocasión vamos a conversar sobre este tema muy importante, la inteligencia artificial y su impacto en el marketing digital. Para eso contaremos con la presencia del sociólogo colegiado consultor en transformación digital, Jorge Martínez Campoblanco. Bienvenido, Jorge. Muy bien, muchas gracias, José. Gusto de estar en este espacio y pues llegar a todos los internautas que tengan estos intereses acerca del marketing y hoy en día acerca de lo que significa la inteligencia artificial. Por favor, ¿qué quiere decir la inteligencia artificial y qué entendemos por marketing digital? Bueno, el marketing digital tiene que ver pues con toda esa posibilidad de promocionarnos, pero naturalmente con una influencia y con un hacer en función de lo digital, de lo virtual, utilizando pues las bondades que hoy en día ofrece la tecnología y utilizando los recursos y las plataformas que son de paso de uso común para todas las personas, porque pues todos hoy tenemos un teléfono celular, todos hoy consumimos productos y servicios a través de las plataformas que las tenemos en el móvil y todas las organizaciones, las empresas, la gente que vende se vincula con sus clientes o con sus potenciales clientes a través del dispositivo móvil. Y la inteligencia artificial, pues hay varios conceptos, digamos que el que más se ajusta a lo que estamos hoy conversando es, digamos, la posibilidad que las máquinas puedan pensar como los seres humanos. Ese, digamos, sería el concepto que pudiésemos manejar para la conversación que hoy estamos teniendo. ¿Qué aplicativos, básicamente que se refieren a la inteligencia artificial, se está usando actualmente o se utiliza para el marketing digital? Fíjate, la explosión del chat GPT es el que nos pone en agenda la inteligencia artificial. Pero sería bueno que tu audiencia sepa de que ya hace 20 años se están haciendo esfuerzos por hacer que las máquinas piensen como las personas. Es más, hay pues toda una anécdota alrededor de máquinas de grandes franquicias como Google o como Microsoft que han venido utilizando la inteligencia artificial y que hace unos 3, 4, 5 años ya hubo necesidad de apagarlas porque empezaron a hablar entre ellas y a crear su propio lenguaje. O sea, esto no es nuevo. Además, la inteligencia artificial ya la veníamos usando en el mundo del marketing a través de los chatbots, ¿no? De estas ayudas inteligentes que teníamos en el WhatsApp o como recursos en cualquier plataforma digital, por ejemplo, de un portal de e-commerce. Entonces, digamos que ya eso venía ocurriendo. Y venía ocurriendo en algo tan sencillo como lo es el negocio de la administración de datos. Tú sabes, José, que las grandes marcas como Gmail, o las plataformas de transaccionales enormes como Amazon, Alibaba, o de pronto el propio Netflix, Google ya estaban comercializando con nuestros datos. Ese era el gran negocio, ¿no? A veces mucha gente decía, no, qué buenos son los de Google y nos dan un Gmail gratuito, y qué buenos son los de Facebook, que me he encontrado con mis patas del colegio. Realmente el gran negocio ha sido poder administrar todos nuestros datos, todos nuestros perfiles, para luego eso se comercialice con terceros, se le venda a terceros y a terceros se le diga, mira, yo tengo esto segmentado por comportamiento, por intereses, por eso que llamamos huella digital. Y ya en ese momento se estaba empezando a hacer inteligencia de negocios. ¿Para qué? Para que cuando yo quiera como marca publicar en Facebook, yo tengo ya segmentado por países, por usos y costumbres, por intereses, y ya eso de alguna manera es la utilización de la inteligencia artificial para fines marqueteros. ¿Por qué? Porque cuando tú segmentabas una publicación en Facebook y tú decías, quiero que tenga estas características, este rango de edad, estos intereses, ¿cuánto tiempo te tomaba
hacer esa publicación. Segundos, porque ya había sido clasificada y había sido ordenada. Entonces, ya la inteligencia artificial ha estado en nuestras vidas, solamente que nosotros la utilizábamos de cara o como usuarios de las plataformas. ¿Ok? Fíjate, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, pro el Washington Post. Y tú sabes, José, que ya desde hace rato hay máquinas de inteligencia artificial escribiendo artículos de opinión en el Washington Post. Entonces, claro, hoy lo hemos visto visible, ¿no? Porque el ChatGPT es una explosión en el mundo entero. Pero como ChatGPT ya han salido otras plataformas que te hacen diseñas lo que tú quieras, hazme un unicornio con un fusible en la mano. Ya está voceado que muy pronto saldrá una película hecha totalmente con inteligencia artificial. ¿Te acuerdas cuando se grabó la primera película con un iPhone en la mano? Pues ahora tendremos una película con inteligencia artificial. Ya tenemos recursos, por ejemplo, para poder escribir los copies, redactar, ¿no? Para que tenga más impacto, porque obviamente cuando tú escribes un copy, necesitas recursos que te lo pueden dar estas plataformas, pero también para poder crear cosas que es un gran reto, ¿sabes, José? Porque hasta ahora la creación había sido algo que solamente la hacía el ser humano. Y están pasando cosas increíbles. Mira, a Harvard ha hecho una convención de abogados contra una máquina de inteligencia artificial, ¿no? Y te cuento que fueron 20 abogados quienes eh, plantearon un caso, y estos abogados se han tardado 2 y 3 horas tratando de argumentar la defensa de un caso. ¿Sabes cuánto tiempo se tomó la máquina? 1 segundo y medio. Y fue el mejor análisis. Que puede responder es, si bien la inteligencia artificial sirve para poder responder como un ser humano, ¿podría desplazar al ser humano? Fíjate, José, yo creo que la inteligencia artificial es un recurso más que está a la orden, pero como todo en la vida, además que hay que recordar, a veces pensamos de que la tecnología existe desde que existe la Internet, ¿no? La tecnología existe desde que el hombre es hombre, desde que utilizamos una pieza de metal para poder transformar otras cosas. Y voy a tratar de ser lo más claro y pedagógico con este ejemplo. Yo a ti te doy un carro, José, te doy un carro de Fórmula 1, ¿ya? Y tú no sabes manejar carro. O, por ejemplo, manejas un carro pequeño, un coupé. Te doy un carro de Fórmula 1 y de repente te chocas. Porque es como tú utilizas, o si es que el recurso te sirve para ir a tu casa o al colegio de los niños. De repente no, de repente va a una velocidad que por las calles de cualquiera de las ciudades lo que vamos a provocar es un accidente. Entonces, el recurso está. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿A favor de qué lo vamos a utilizar? Mira, ya hace unos años, IBM tiene un proyecto muy interesante relacionado a la medicina. Han cargado en una plataforma de inteligencia artificial diagnósticos de cáncer, de diversos tipos. Diagnóstico, radiografías, resultados de ecosonogramas, bueno, una diversidad de recursos médicos que se han puesto a la orden. ¿Sabes para qué? Para que tú agarres tu teléfono celular y si te sale un lunar en la mano, tú le tomas una foto. Y la plataforma te responde y te dice, mira, José, ¿sabes qué? Posiblemente lo que tú tienes es un lunar de carne que no pasa nada. O de repente lo que tienes ahí es un carcinoma. Imagínate tú lo que eso significa, porque son horas que se ahorran para establecer un diagnóstico. Imagínate llevar eso como ya se hace hoy en día. Esto no es nada nuevo, de poder identificar un segmento determinado y poder llegar a ese segmento a través de eso, como yo hacía referencia hace un momento, de lo llamado, de lo que se llama la huella digital. ¿Y qué es la huella digital? Es un poco la precisión de qué es lo que tú ves, qué descargas, qué cargas en plataformas, cuáles son tus intereses, qué lees, qué información compartes,
quiénes son tus redes de amigos. Y en función de eso yo te voy generando contenido que te interesa, un contenido puntual que te lleve a una marca, que te genere atención hacia una marca. Y las marcas, obviamente, van a empezar a entender que la lectura del usuario final es totalmente diferente. Es una posición diferenciada. Y es lo que va a hacer que las marcas, por ejemplo, puedan repensar sus propuestas de valor, puedan repensar sus estrategias para llegar a los clientes, porque el mundo en el que estamos es un mundo mucho más automatizado en términos del procesamiento de la información, mucho más competitivo, la novedad cada vez es más difícil, donde la competencia está viendo lo que pasa porque tú eres cada vez más público, las marcas que son cada vez más públicas. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar a poder identificar dónde están las oportunidades. La inteligencia artificial nos va a ayudar a poder generar ese contenido que realmente sea de interés para mi usuario final, que sea un contenido que llame la atención y que eso pueda generar una acción de compra o por lo menos una acción de interés para de pronto pertenecer a la comunidad que está asociada a una marca en particular. Entonces, son tiempos interesantes, son tiempos inspiradores, porque de paso lo que estamos viendo es un pequeño pedacito del iceberg de lo que significa la inteligencia artificial. Yo creo que apenas estamos jugando con algunos recursos que ya nos llenaron los ojos. Italia, por ejemplo, ya suspendió el uso de ChatGPT y de otras herramientas. ¿Por qué razón? Porque hay el temor de que hay un tema relacionado a los derechos de autor, por ejemplo, relacionado a cuál es la ruta larga o la ruta corta para lograr el conocimiento. Y esto tiene que ver con un tema de protección de datos personales, de protección de datos, de protección de mi propiedad intelectual. Porque ¿de dónde tú crees que alimentan ChatGPT? Lo alimentan de cosas que ya hemos creado. Porque tú sabes muy bien, José, que en 6 meses nosotros producimos toda la información desde que existe, digamos, desde que se ha documentado de alguna manera en la historia de la humanidad. O sea, cada 6 meses producimos una cantidad increíble de información. Entonces, fíjate, la legislación peruana tiene una ley de protección de datos personales y es una ley que se supone debe abarcar el espectro digital. Y aquí es donde empezaríamos a generar de pronto otras cosas que vienen ocurriendo hoy eh, antes de llegar a hablar de inteligencia artificial. Hoy tú tomas un taxi en Uber y Uber maneja tu medio de pago, tu dirección, tus rutas. Y Uber no tiene oficina en Lima. Tú quieres reclamarle a Uber, quieres reclamarle a Amazon, quieres reclamarle a Facebook y no tienen oficina en Lima. Y tus datos que tú estás dejando en la plataforma, que luego ellos a través de la inteligencia artificial procesan y se lo venden a terceros, tú no tienes un asidero legal donde poder cobijarte, ¿no? Fíjate el escándalo de Cambridge Analytica. Seguramente tú lo conoces, José. Cómo esta consultora inglesa utilizó datos que Facebook administraba para inducir el voto y ganó Donald Trump. Imagínate tú. Y eso tiene que ver con los datos personales, eso tiene que ver con el marketing, porque el marketing electoral también tiene que ver con el marketing digital, porque es en plataformas digitales, y eso tiene que ver con el uso de un recurso que de paso yo no he dado mi autorización. Y si quisiera reclamar, no tengo manera de hacerlo, porque en el Perú no hay una representación que tenga RUC de Facebook o de cualquier otra plataforma de las que ya hemos comentado. Como por ejemplo lo que sucedió, se viralizó una foto del Papa Francisco que vestía de forma diferente, ¿no? Y llamó la atención y se volvió viral, y todos creían que era cierto, ¿no? Pero al final se desmintió que no era cierto, entonces fue la inteligencia artificial que, ¿no? Entonces, podemos ponernos a adelantar y pensar en que los emprendedores pueden utilizar ese tipo de cosas, pero las grandes marcas, las grandes compañías que empiezan a promocionar su marca o continúan con su campaña en medios digitales, hacer marketing digital, no lo van a realizar, ¿no? No, pero en todo caso,
tendría que reforzar en ese aspecto la legislación peruana, establecer leyes para que no haya ese tipo de falsificación, o existe en realidad, o en todo caso hay que modificar algún aspecto. Por favor, coméntenos. Sí, bueno, acá hay un ente que se llama Indecopi que tiene que velar por la propiedad intelectual que se produce de manera individual o de manera corporativa. Eso me queda muy claro. Y el ejemplo que tú colocas del Papa Francisco, esa fotografía donde aparece con la casaca grande, los zapatos, ¿no? O sea, los zapatos de así tipo rapero, este, es un poco la rebeldía también del creativo, José. Recuérdate que existen artistas digitales. No solamente pasó lo del Papa Francisco, pasó también en los días en donde estaba el tema de que iban a meter preso a Donald Trump, ¿no? Que lo vistieron de naranja, que hubo una cantidad pues de material tratado con inteligencia artificial. Bueno, aquí la pregunta sería tal caso, ¿cuánto hubiese tomado hacer esas creaciones hace 10 años atrás? Hace 30 años atrás, ¿cuánto hubiese costado y cuál hubiese sido el nivel o el acabado final? Hoy es algo bastante expedito, bastante económico. Todas las plataformas tienen una versión gratuita, todas. Entonces, eso está al alcance de cualquiera. Yo creo que, vuelvo al punto central de mi análisis en la pregunta pasada, es que el recurso está, depende cómo lo vas a utilizar, depende cómo hoy las escuelas digitales en el país están enseñándole a los chicos que hacen periodismo, comunicación, cómo van a utilizar este tipo de plataformas, ¿no? Está el reto de cómo los marqueteros van a enfrentarse a poder generar contenido cuando la competencia tiene los mismos recursos que tú. Entonces, ¿qué te queda? El pensamiento. Por ejemplo, ¿cómo vamos a poder empezar a diseñar campañas, ¿no? Sobre la base de que el recurso creativo está automatizado. Ahora, las leyes tienen que acompañar la creatividad, por supuesto, pero hay que respetar indudablemente los derechos de autor, hay que respetar la identidad y los datos de cada una de las personas. Eh, Creo que cada vez más hay una exposición en términos de ciberseguridad y en términos también de ciberdelincuencia. Mira lo que está pasando ahorita con los aplicativos aquí en el Perú de préstamos al toque, ¿no? Estos aplicativos que toman control de tu teléfono celular, ¿no? Y de alguna manera, cómo llegas tú al cliente, esos aplicativos, cómo llegan a ti? Porque tú estás en alguna base de datos, de alguna plataforma, con un perfil determinado, y te ubican, y te ofrecen, y te arropan con lo que ellos tienen, y al final eres parte del negocio basado en la utilización de tus datos como objeto o como potencial cliente. Entonces, mira que esto es bien complicado y este tema que has planteado el día de hoy, José, a mí particularmente me llama mucho la atención. Es algo en el que estamos trabajando desde el SISTEP, que es la organización que yo represento, porque naturalmente es lo que le va a dar el contexto en los próximos años a la humanidad. Definitivamente que las cosas van a ir por ahí y ahí van a estar los grandes retos y ahí van a estar las grandes oportunidades. Bien, entonces para finalizar, considera usted, para concluir, considera usted que podemos establecer unos cuantos ejes, ¿no? Por ejemplo, el eje de cómo usar correctamente los aplicativos de inteligencia artificial en el ámbito del marketing digital, capacitación también, consiguen una capacitación correcta para poder utilizar precisamente estos aplicativos. Y el otro ejemplo que me gustaría poder compartir con usted es el perder el temor a que en el ámbito del marketing digital, y me parece que en todos los ámbitos profesionales, como usted ya lo había mencionado, es el hecho de que esta es una herramienta más. Bueno, esencialmente hablamos de un tema de creatividad, esencialmente hablamos de un recurso para poder hacer otras cosas. Yo creo que a eso agregarle lo que es el tema de protección de datos y el tema de protección a la propiedad intelectual es muy importante. Hay que educar porque ahora nuestros niños, nuestros jóvenes entran en esta dimensión. Mira, cuando yo utilicé por primera vez Internet cuando tenía 18 años. Hoy un niño al año ya está usando YouTube
y está viendo series desde un teléfono, y cuando tenga 4 o 5 años, pues tendrá de repente un recurso de inteligencia artificial en su salón de clases, y cuando tenga 12, 15 años, pues esto será simplemente una conversación sin sentido. Entonces creo que el recurso está, hay que enseñarle a nuestra gente cómo utilizarlo, cómo darle valor y cómo convertir eso, reitero, en una gran oportunidad. Ese es el elemento central. Yo he sostenido, José, en otros espacios, que por primera vez en la historia de la humanidad, nuestros chicos, nuestros niños, nuestros chicos en el Perú, tienen el mismo acceso a la información que los chicos que viven en Estados Unidos, en Japón o en Inglaterra. ¿Cuál es el reto? Que esa información pueda ser utilizada como se utiliza en otras latitudes para poder pensar un poco en esa inclusión que tanto nos hace falta. El recurso existe, no hay que sorprendernos, no es que esto está desde la semana pasada. Hace rato que se hace inteligencia artificial en el planeta. ¿Ok? ¿Cómo sería de interesante que la inteligencia artificial se utilice, por ejemplo, para combatir males tan graves como el tema de la inseguridad o el tema de la alimentación o el tema relacionado, por ejemplo, al cambio climático? Que de paso ya se está haciendo, ¿no? Ya hay esfuerzos por poder entender lo que, o procesar la información más rápido en gran volumen para tomar mejores decisiones. Entonces creo que la cosa va por ahí, José, y yo te agradezco mucho esta invitación, de verdad, es un tema que hay que conversarlo y que ponerlo sobre la mesa, y es un tema que vale la pena poder entenderlo y poder abordarlo. Así que muy gentil, José, por estos minutos que hemos podido conversar. Ha sido Jorge Martínez Campoblanco, sociólogo, consultor en transformación digital. Les recuerdo a ustedes comentar y compartir en sus redes sociales, suscribirse a mi canal y encender la campanita para que les pueda llegar las notificaciones. Mi nombre es José Cruzado y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.